Cordial saludo para todos los compañeros, funcionarios y trabajadores de aquí del Hospital Eduardo Santos. Mi nombre es Esther Toro, soy la ginecóloga de aquí del hospital. El tema que hoy les voy a hablar, les voy a compartir, es enfermedad tromboembólica durante el embarazo. Esta es una patología que está incluida dentro de las emergencias obstétricas, de las cuales es una de las 3 causas principales de muerte materna. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los objetivos del tromboembolismo durante el embarazo. Tenemos que conocer el impacto médico y social asociado al tromboembolismo venoso, conocer la fisiopatología del tromboembolismo venoso y del tromboembolismo pulmonar, además los factores de riesgos asociados al tromboembolismo venoso, la presentación clínica del tromboembolismo pulmonar en el embarazo y en el puerperio, saber cuáles son los métodos diagnósticos tanto en el embarazo como en el puerperio y el tratamiento anticoagulante. Tanto en pacientes embarazadas como no embarazadas se presentan los síndromes cardiovasculares agudos, los cuales son incluyen una de las primeras 3 causas de muerte a nivel mundial. Entre estos síndromes tenemos los síndromes coronarios agudos, la enfermedad vascular cerebral y el tromboembolismo venoso, el cual se puede presentar como trombosis venosa profunda en un 80% de los casos y sobre todo en miembros pélvicos, y como tromboembolismo pulmonar en un 20% de los casos. Este pues se asocia a una mayor tasa de mortalidad. En cuanto a la epidemiología, en la gráfica izquierda podemos observar el riesgo de trombosis durante el embarazo comparado con el estado de no embarazo. Entonces podemos observar que las primeras semanas de gestación son similares al estado de no embarazo, mientras que conforme aumenta la edad gestacional, aumenta también la incidencia de tromboembolismo pulmonar. El pico de incidencia ocurre en el último trimestre del embarazo y las primeras 2 semanas de puerperio. El tromboembolismo venoso se puede presentar como tromboembolismo venoso profundo o tromboembolismo pulmonar, con una relación de 4:1. En algunos estudios de corte, la prevalencia del tromboembolismo pulmonar puede ir del 2 al 7% de todos los embarazos. El tromboembolismo venoso profundo anteparto se presenta con más frecuencia en miembros pélvicos y se presenta en un 63%, mientras que el 90% se presenta como un tromboembolismo pulmonar, el cual va a ocurrir durante el puerperio. Estudios de corte demuestran que la prevalencia es del 2 al 7% de todos los embarazos. Ahora vamos a ver la fisiología y adaptaciones de la ventilación y hemostasia. Durante el embarazo existen cambios pulmonares debido a las hormonas del embarazo. Los cambios pulmonares más frecuentes son aumento del volumen corriente o volumen tidal. Este va a estar aumentado en un 33% durante el embarazo con respecto al estado de no embarazo. En tanto que el volumen de reserva expiratoria va a disminuir en un 20%
durante el embarazo con respecto al estado de no embarazo. Y el volumen residual también va a estar disminuido en un 30% con respecto al estado de no embarazo. Asimismo, las hormonas asociadas al embarazo actúan de forma directa sobre el centro respiratorio del tallo cerebral, aumentando de forma fisiológica la frecuencia respiratoria, causando de forma secundaria una alcalosis respiratoria compensada. Además de que también miramos que en la medida que aumenta la altura del útero, aumenta también la altura del diafragma, y esto va a conllevar a que disminuya la capacidad inspiratoria de los pacientes, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo. En cuanto al sistema de hemostasia, debemos recordar que este se divide en dos: sistema de coagulación y sistema plaquetario. Ambos sistemas se van a encargar de formar un trombo rico en fibrina y sólido que permita disminuir la lesión endotelial y la pérdida sanguínea. El sistema de coagulación a su vez está regulado por dos sistemas: el sistema de trombosis y el sistema de fibrinólisis. Cualquier alteración puede ocasionar trombosis secundaria. El endotelio vascular va a ser el sistema estrella en el sistema de hemostasia. El endotelio vascular puede girar hacia una quiescencia o hacia una activación, dependiendo de los factores que actúen tanto en su membrana como en su núcleo. Para efectuar las diferentes acciones que tiene el endotelio, sobre todo para mantener la sangre líquida y para, en caso de alguna lesión endotelial, poder contener la hemorragia, tenemos los siguientes factores. Entonces, dentro de los factores anticoagulantes o de fibrinólisis, tenemos la antitrombina 3, la proteína C, la proteína S, el plasminógeno, el activador de plasminógeno tisular o asociado a uroquinasa, y la antiplasmina. Dichos factores van a mantener una quiescencia endotelial, una vasodilatación, y van a permitir que la sangre se mantenga líquida. Mientras tanto que los factores procoagulantes o protrombóticos, como el fibrinógeno, el factor tisular del colágeno, el factor de von Willebrand, el inhibidor del activador tisular 1 y 2 y los fosfolípidos de membrana, van a mantener activo el endotelio, lo cual va a causar vasodilatación y una agregación plaquetaria con activación del sistema de la coagulación, que van a causar trombosis. En cuanto a la actividad plaquetaria, es de suma importancia para la formación de un trombo rico en fibrina que permita detener la hemorragia. La actividad plaquetaria se divide a su vez en tres sistemas: sistema de adherencia, el sistema de activación y el sistema de agregación. Y es la correcta función de estas tres características plaquetarias lo que van a permitir que se forme un trombo rico en fibrina y fuerte, adecuado para evitar la hemorragia. La trombina va a permitir que la fibrina se agregue de forma adecuada, y esto, junto con la agregación plaquetaria, van a ser un trombo firme que va a evitar que exista mayor pérdida sanguínea.
Así como existe una importante regulación de la trombosis, existe también una importante regulación del sistema de la fibrinólisis, que es la contraparte de la formación de un trombo. Los activadores del plasminógeno, tanto tisular como asociado a uroquinasa, van a inhibir la formación de plasminógeno en plasmina, lo cual va a ocasionar que la plasmina va a ocasionar la degradación de la fibrina y por ende pues la presencia del dímero D. Recordemos que el dímero D es el producto de degradación de la fibrina. La plasmina a su vez está regulada por la antiplasmina alfa 2 para que pues no haya una fibrinólisis constante. Los cambios hemostáticos que se generan durante el embarazo varían dependiendo de la edad gestacional. En esta gráfica podemos observar cómo el factor de von Willebrand, el fibrinógeno, el factor 8, el factor 10 y el PAI2 aumentan de forma significativa conforme aumenta la edad gestacional, observando un pico máximo durante el tercer trimestre y final del embarazo, regresando a valores normales durante el final del puerperio. El factor 2, factor 9 y proteína C durante todo el embarazo no van a presentar variaciones significativas. Mientras que la proteína S, el activador tisular del plasminógeno, y la antitrombina 3 presentan una disminución importante durante el embarazo. Estos tres últimos son factores del sistema de fibrinólisis, lo cual concluye que el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad más hipofibrinólisis. Esto se genera de forma fisiológica para que al final del embarazo y al momento de la resolución del mismo exista una menor hemorragia obstétrica de forma evolutiva y funcional. En el embarazo está presente la tríada de Birkhoff, que incluye estasis venosa, hipercoagulabilidad y la lesión y activación endotelial. Cualquiera de estos tres factores es un factor de riesgo importante para presentar tromboembolismo venoso. La éstasis venosa se presenta en el embarazo sobre todo por la anatomía de May-Turner, en la cual podemos observar que la arteria ilíaca común al momento de bifurcarse puede comprimir la vena ilíaca izquierda. Esto por la dextrorotación uterina que se presenta durante el embarazo. Asimismo, la arteria ilíaca izquierda al momento de dividirse en su rama interna y externa comprime la vena ilíaca izquierda externa e interna, lo cual puede explicar por qué la éstasis venosa se presenta de forma predominantemente en el lado izquierdo. La hipercoagulabilidad que ya revisamos durante el embarazo, que
existe un aumento de factores de la coagulación protrombóticos a lo largo del embarazo, sobre todo en el tercer trimestre y el puerperio. Y la lesión y activación endotelial se van a presentar sobre todo en los casos de resolución del embarazo vía abdominal, aunque también el parto instrumentado y el parto fisiológico pueden presentar una lesión y activación endotelial importante. En cuanto a la fisiopatología trombótica, la fisiología de la trombosis podemos observar que cuando los pacientes atraviesan el llamado umbral de trombosis, se van a generar la forma clínica de un tromboembolismo venoso, ya sea en forma de tromboembolismo venoso profundo o tromboembolismo pulmonar. La predisposición genética que cada paciente presenta antes, durante y después del embarazo, más un estímulo adquirido, ya sea crónico o transitorio, pueden hacer que la paciente cruce este umbral de trombosis y presentar como tal la enfermedad. Entonces tenemos que, en el caso de que se presente un tromboembolismo venoso profundo, los datos clínicos que van a referir las pacientes se van a presentar de forma localizada, sobre todo en miembros pélvicos, principalmente en el miembro pélvico izquierdo, proximal. Esa es la localización más frecuente durante el embarazo de un tromboembolismo venoso profundo. Sin embargo, el tromboembolismo venoso profundo puede transformarse en un émbolo y viajar a través de la circulación venosa y almacenarse en las arterias pulmonares a cualquier nivel, ya sea segmentario o a nivel lobular. Y es cuando se interrumpe el flujo en la unidad alveolo-capilar, cuando existe una alteración de la hematosis y cuando existe una hipooxigenación causando hipoxia y los datos clínicos de un TEP. Entonces, bueno, ahora vamos a identificar cuáles son los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo del tromboembolismo venoso tenemos 3 tipos: los factores preexistentes, los factores obstétricos y los factores transitorios. Dentro de los factores preexistentes tenemos antecedente de tromboembolismo venoso, enfermedades crónicas, ya sea lupus o síndrome de anticuerpo antifosfolipídico, edad mayor de 35 años, un índice de masa corporal mayor de 30, aunque hay algunas escuelas, algunas guías que toman en cuenta el índice de masa corporal mayor a 40. Más de 3 partos, antecedente de tabaquismo, síndrome de anticuerpo antifosfolipídico, paraplegia, venas varicosas, asimismo también las alteraciones genéticas, sobre todo homocigóticas, que pueden predisponer a presentar un tromboembolismo venoso, entre las cuales tenemos la deficiencia de antitrombina 3, deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S, factor 5 de Leiden y mutación del gen de protrombina. Dentro de los factores obstétricos
Tenemos el embarazo múltiple, preeclampsia, cesárea, parto prolongado mayor de 24 horas, parto instrumentado, óbito fetal, parto pretérmino y hemorragia obstétrica. Estos factores confieren mayor riesgo de presentar tromboembolismo venoso, sobre todo en el puerperio. Y los factores transitorios incluyen técnicas de reproducción asistida, hiperestimulación ovárica, ingreso hospitalario de cualquier tipo, inmovilización mayor de 3 días, infecciones sistémicas, un viaje mayor de 4 horas sin utilizar medias de compresión, procedimientos quirúrgicos mayores durante el embarazo o puerperio, fracturas o hiperemesis gravídica por deshidratación y concentración de la sangre. Podemos observar edema, dolor y coloración de miembro pélvico unilateral. Generalmente una coloración violácea, y en el caso de que sea una compresión arterial profunda, vamos a mirar una palidez en el miembro pélvico. También se va a presentar dolor en glúteos o en la ingle. Vamos a ver un cordón venoso palpable asociado a venas varicosas, aumento asimétrico del diámetro de la pantorrilla. También podemos tener signos clínicos importantes tales como el signo de Pratt, que es el dolor popliteo al hacer presión en dicha región, el signo de Sig, que es el dolor popliteo a la dorsiflexión, y el signo de Oman-Lowenberg, que es el dolor en la región poplitea al momento de hacer dorsiflexión del pie. Con respecto a las pruebas diagnósticas en el embarazo, tenemos la ultrasonografía compresiva de miembros pélvicos. Este es el estándar de oro para el diagnóstico de trombosis venosa profunda, el cual nos da una sensibilidad del 96% de trombosis venosa profunda y una especificidad del 97%. También tenemos otros estudios que utilizan radiación ionizante, tales como el angioTAC y la gammagrafía BQ. Estos se pueden usar de forma segura tanto en el embarazo como en el puerperio. El angioTAC para el diagnóstico de un TEP nos va a dar una sensibilidad del 96% y una especificidad del 97%. En tanto que la gammagrafía BQ nos va a dar para el diagnóstico del TEP una sensibilidad del 94% y una especificidad del 96%. Ahora vamos a ver los algoritmos diagnósticos que utilizan las diferentes escuelas y colegios internacionales. Entonces tenemos que, ante la sospecha de tromboembolia pulmonar en el embarazo, debemos solicitar el dímero D y aplicar el algoritmo del GERS modificado. ¿Cuáles son las herramientas del GERS? En este algoritmo vamos a ver signos y síntomas de tromboembolismo venoso, hemoptisis o tromboembolismo pulmonar, que es el diagnóstico más probable. Si existen signos y síntomas de tromboembolismo venoso, vamos a solicitar una ultrasonografía de miembros pélvicos. Si este estudio es normal,
si este estudio es anormal, pues vamos a iniciar el tratamiento anticoagulante. Si la ultrasonografía de miembros pélvicos es normal, nos vamos a guiar con los criterios de Jeers más la presencia del dímero D. Entonces tenemos que, si no hay criterios de Jeers y un dímero D menor de 1000 nanogramos por ml, se descarta tromboembolismo pulmonar y no vamos a iniciar ningún anticoagulante. Sí, igualmente, no hay criterios de Jeers. Recordemos nuevamente que los criterios de Jeers son 3: signos y síntomas como tal de tromboembolismo venoso, hemoptisis y tromboembolismo pulmonar como diagnóstico más probable. Entonces, si no hay criterios de Jeers, pero tenemos un dímero D mayor a 1000 nanogramos, vamos a solicitar AngioTAC. Y si este es positivo, pues vamos a iniciar el tratamiento anticoagulante. Si existe de 1 a 3 criterios de Jeers más un dímero D menor de 500 nanogramos por ml, se descarta tromboembolismo pulmonar y no vamos a iniciar anticoagulación. El siguiente criterio, si igualmente existe de 1 a 3 criterios de Jeers, pero el dímero D es mayor a 500 nanogramos sobre ml, entonces vamos a solicitar AngioTAC. Y si este AngioTAC es positivo, entonces pues vamos a iniciar el anticoagulante. Entonces recordemos que aquí el punto de corte para el dímero D es de menos de 1000 sin criterios de Jeers y menos de 500 con 1 a 3 criterios de Jeers. Si no hay criterios de Jeers, pero el dímero D es mayor a 1000, entonces vamos a solicitar el AngioTAC y si sale positiva, pues vamos a iniciar el anticoagulante. Si existe 1 a 3 criterios de Jeers y el dímero D es mayor a 500, igualmente vamos a solicitar el AngioTAC y si esta es positiva, vamos a iniciar el tratamiento anticoagulante. Dentro de el tratamiento como tal para el tromboembolismo pulmonar, tenemos las heparinas de bajo peso molecular. Dentro de las heparinas de bajo peso molecular, la más utilizada pues es la enoxaparina, que la vamos a utilizar a dosis de 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas vía subcutánea. Otra alternativa que nos dan las guías es utilizar heparina no fraccionada. Cualquiera de estas dos heparinas las podemos utilizar con toda seguridad, ya que ninguna de estas dos va a atravesar la membrana fetoplacentaria. Entonces la podemos utilizar con toda seguridad en cualquier trimestre del embarazo. Entonces el tratamiento como tal para el tromboembolismo pulmonar con heparinas de bajo peso molecular, entre ellas la enoxaparina, pues es de 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas. Y si vamos a utilizar la heparina no fraccionada,
Entonces vamos a utilizar a dosis de 10.000 unidades o más cada 12 horas, ajustando la dosis con base al TPT en rangos terapéuticos, 6 horas posterior a su aplicación. Con respecto a las dosis preventivas o dosis profilácticas de trombosis, tenemos que las heparinas de bajo peso molecular, entre ellas la enoxaparina, la vamos a utilizar solamente a 40 miligramos cada 24 horas o día subcutánea. Y si vamos a utilizar la heparina no fraccionada, entonces vamos a utilizar de 5.000 a 7.000 unidades cada 12 horas en el primer trimestre, de 7.500 a 10.000 unidades cada 12 horas en el segundo trimestre y de 10.000 unidades internacionales cada 12 horas en el tercer trimestre, excepto si el TPT está elevado. Entonces, en esta patología de tromboembolismo venoso, sobre todo pulmonar, el manejo de estas pacientes es multidisciplinario, ya que estas pacientes pues obviamente van a estar internadas en una unidad obstétrica de alta complejidad. Estas pacientes requieren el manejo multidisciplinario por cardiología, neumología, hematología, imagenología intervencionista, cuidados intensivos, ginecología y obstetricia y rehabilitación pulmonar. Con respecto a los factores de riesgo que plantea la guía de emergencias obstétricas en la resolución 3280, tenemos que los factores de riesgo se clasifican en 4 categorías. Factores de riesgo muy alto, factores de alto riesgo, factores de riesgo intermedio y factores de bajo riesgo. Entre los factores de riesgo muy alto tenemos las trombofilias heredadas que pues van a ser de muy alto riesgo, entre ellas el factor 5 de Leiden y deficiencia de protrombina. Asimismo, trombofilia adquirida o heredada con evento tromboembólico venoso previo y un evento, una enfermedad, un tromboembolismo recurrente. Durante el periodo antenatal vamos a ver que si basta que exista solamente un factor de riesgo, vamos a hacer anticoagulación desde el momento de su identificación. Y durante el periodo de puerperio, así exista solamente un factor de riesgo, inmediatamente lo catalogamos como riesgo muy alto. Igualmente iniciamos la anticoagulación hasta al menos 6 semanas posparto. Dentro de los factores de alto riesgo tenemos obesidad mórbida pregestacional con un índice de masa corporal mayor a 40, trombofilia heredada de alto riesgo o adquirida, entre ellos el síndrome de anticuerpos antifosfolípido, o deficiencia de antitrombina o deficiencia de proteína C y S, o un evento tromboembólico previo, enfermedades del colágeno tales como lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, dermatomiositis, óbito fetal,
Igualmente, con uno de estos factores en el periodo prenatal vamos a iniciar tromboprofilaxis farmacológica antenatal desde el momento de su identificación. Y en el periodo postnatal o puerperio, igualmente, así identifiquemos un solo factor de riesgo, igualmente vamos a iniciar tromboprofilaxis farmacológica postnatal hasta la semana 6 posparto. En el caso de que exista síndrome de hiperestimulación ovárica, vamos a hacer tromboprofilaxis farmacológica desde el primer trimestre y hasta que se resuelva el cuadro clínico. En el caso de sepsis puerperal, vamos a realizar tromboprofilaxis farmacológica por 10 días posterior al egreso. En gestantes o mujeres en puerperio hospitalizadas más de 3 días, vamos a realizar durante la hospitalización tromboprofilaxis con medidas farmacológicas y al momento del alta vamos a realizar tromboprofilaxis con medidas no farmacológicas por 28 días. Dentro de los factores de riesgo moderado, tenemos obesidad pregestacional con un índice de masa corporal que va de 30 a 39. Varices, aquí tenemos que considerar aquellas varices que provoquen edema, cambios en la piel, dolor o comprometan la extremidad por encima de la rodilla. Diabetes tipo 1 y tipo 2, enfermedad renal persistente, técnicas de reproducción asistida, embarazo múltiple, hemorragia postparto, preeclampsia, hiperemesis gravídica por la alteración hidroelectrolítica o del estado ácido-base, parto pretérmino, cesárea, sepsis durante el embarazo, enfermedad inflamatoria intestinal, procedimiento quirúrgico en embarazo o puerperio y transfusión de más de 2 unidades. Entonces, con un factor de riesgo en el periodo prenatal, vamos a dar recomendaciones generales. Igualmente, durante el periodo postnatal o puerperio, con un solo factor, también vamos a dar recomendaciones generales. Con 2 factores de riesgo, en el periodo antenatal, vamos a iniciar medidas no farmacológicas durante toda la gestación. Y durante el periodo postnatal, vamos a realizar tromboprofilaxis farmacológica por 10 días posparto. Con 3 o más de estos factores de riesgo, iniciar desde el ingreso a control prenatal medidas no farmacológicas y tromboprofilaxis farmacológicas desde la semana 28, a menos que exista contraindicación. En la gestante o mujer en puerperio hospitalizada menor de 3 días, durante la hospitalización vamos a indicar tromboprofilaxis con cualquier intervención farmacológica o no farmacológica. Y al momento del alta, con medidas no farmacológicas por 10 días. En cuanto a los factores de riesgo bajo, tenemos edad mayor a 35 años, sobrepeso pregestacional con un índice de masa corporal que vaya de 25 a 30, tabaquismo. Con 1 o 2 factores de riesgo, simplemente vamos a dar recomendaciones generales, tanto en la etapa antenatal como en la etapa postnatal. Pacientes con hipertensión arterial crónica, hemorragia anteparto, inducción del trabajo de parto, pacientes que tengan 3 o más partos, pacientes con corioamnionitis o que tengan un viaje mayor de 4 horas. Entonces, con respecto a estos factores, si encontramos 3 a 5 factores de riesgo en el periodo antenatal, vamos a iniciar medidas no farmacológicas desde el momento de su identificación
Y durante el puerperio vamos a indicar 10 días de tromboprofilaxis con medidas farmacológicas. Y si existen 6 o más factores de riesgo bajo, vamos a iniciar desde el momento de su identificación medidas no farmacológicas e iniciar tromboprofilaxis farmacológica desde la semana 28 a menos que exista contraindicación. Y durante el puerperio vamos a indicar 10 días de tromboprofilaxis con medidas farmacológicas. Aquí, bueno, vamos a ver como un resumen con respecto a la estratificación de los riesgos y las recomendaciones clínicas que vamos a dar. Entonces, bueno, si existe riesgo alto durante el embarazo, entonces vamos a iniciar profilaxis prenatal con heparinas de bajo peso molecular y referir pues a centros con experiencia en manejo de tromboembolismo venoso durante el embarazo. Si existe riesgo intermedio, considerar profilaxis gestacional con heparinas de bajo peso molecular. Si existen más de 4 factores de riesgo intermedio, vamos a iniciar profilaxis con heparina de bajo peso molecular desde el primer trimestre. Si existen únicamente 3 factores de riesgo, vamos a iniciar profilaxis con heparina de bajo peso molecular desde las 28 semanas de gestación. Si existen menos de 3 factores de riesgo bajo, solamente vamos a indicar movilización e hidratación temprana. La prevención durante el puerperio, entonces la vamos a hacer cuando identifiquemos el riesgo sea alto. Vamos a hacer profilaxis con heparinas de bajo peso molecular al menos 6 semanas posparto. Si la paciente se encuentra en un riesgo intermedio, vamos a hacer profilaxis con heparinas de bajo peso molecular al menos durante 10 días posparto. Si factores de riesgo persisten o se agregan más de 3, considerar extender la profilaxis posparto. Si si la paciente la estratificamos en riesgo intermedio o bajo con más de 2 factores de riesgo, vamos a realizar profilaxis con heparina de bajo peso molecular al menos 10 días posparto. Si factores de riesgo persisten o se agregan más de 3, considerar extender la profilaxis posparto. Si existen menos de 2 factores de riesgo bajo, simplemente vamos a indicar movilización e hidratación temprana. Bueno, muchas gracias por su atención.